pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Lógicamente. Y además de eso, es decir, realmente esta no es la, digamos, la única novedad que se planteaba aquí, ¿no? Lo que se ha hablado también mucho recientemente tiene que ver con el B52, ¿vale? Sé que muchos no lo conoceréis, pero imagino que el grueso de vosotros sí lo haréis. El B52 es una bestia, es un bombardero que se cree que va a llegar al siglo de... Perdón, al siglo de vida, es decir, estamos hablando de un arma, de una plataforma pues que se puso en servicio poco después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, o algo después, no poco después, que es heredero de todas esas flotas de bombarderos que arrasaron a Alemania y que constituye pues el bombardero con más capacidad de carga, porque es enorme, ¿no? Y tiene una cantidad de motores, bueno, no tenéis más que verlo aquí, es decir, esto es una auténtica mole, fijaros la cantidad de motores que tiene, estamos hablando de 8 motores y además fijaros el peso que tienen las alas, ¿no? Que tiene ruedines alares, ¿no? Tiene un tren de aterrizaje alar, no simplemente en el, digamos, en el tren central del bombardero. Esto se utilizó al principio, la idea pues era llevar armamento atómico y luego con el tiempo se le han ido buscando pues otros tipos de funciones, ¿no? La idea de este tipo de bombarderos hoy día, al margen de que puedan tener cierta capacidad nuclear, o por lo menos a lo que se ha tendido a convertirlos, más allá del bombardeo de alfombra tradicional, tipo Segunda Guerra Mundial, dejar caer una riada de bombas, lo que se ha buscado con ellos es convertirles en portamisiles realmente. Es decir, esta es una aeronave que lo que va a hacer es llevarte un montón, pero un montón de misiles y lanzártelos, básicamente. Entonces, eso es importante porque un cazabombardero primero tiene un alcance muy limitado, 500 kilómetros de radio de combate, 700, no mucho más. Si tienes un avión cisterna con una carga, pues el doble, pero se queda limitado hasta cierto punto. En cambio, un bombardero de estos tiene miles y miles de kilómetros. Entonces puedes posicionarte, pues por ejemplo, si te enfrentas a Rusia, en casi cualquier punto de la Federación Rusa, alrededor de la Federación Rusa, de tal manera que al otro le obligas a tener una cobertura en 360 grados. Esa es la ventaja que te da el bombardero, ¿no? Y que luego ese bombardero lleva mucho más armamento, es decir, te coge y te lanza un montón de misiles, básicamente, ¿no? Mientras que un caza, pues te podría llevar uno o dos, como muchísimo, ¿no? Pero no más, esto te lleva 6, 8, 10, ¿no? Depende de qué arma estemos hablando, ¿no? Y luego además, si tienes un control aéreo absoluto, pues puedes utilizarlo contra fortificaciones, porque oye, dejar caer una riada de 20 bombas de 500 kilos, pues eso aplaca cualquier fortificación imaginable, ¿no? Y luego, si hablamos incluso de armas muy especiales, pues eso, bombas ultra pesadas, bombas de miles de kilos, que se usan contra objetivos muy concretos. Por ejemplo, un caso muy conocido es el de la FOAF, la MOAB, la madre de todas las bombas, una bomba convencional con el poder destructivo de una pequeña bomba nuclear que se utilizó contra los talibanes en Afganistán, por ejemplo, ¿no? Contra una red de túneles. Pues bueno, este tipo de plataformas te permiten llevar armas también de ese tipo muy especializadas. Ahora bien, de lo que se está hablando es de que este tipo de aeronaves a futuro, e incluso casi a presente, pues se vayan o caminen hacia un concepto que va más allá de esto incluso, que es por simbolizarlo de alguna manera, es el buque arsenal. Pero esto es la aeronave arsenal, es el portaaviones del aire, ¿no? Es decir, a la conclusión es a la que se ha llegado en muchos casos desde que concluyó la Guerra Fría, debido al estado de la tecnología, es que si tú quieres utilizar grandes plataformas de un modo eficiente, es decir, un gran buque, un gran bombardero en este caso, necesitas que cargue mucha munición. Es decir, necesito llenártelo de misiles, llenártelo de tal. De ahí el concepto, por ejemplo, el buque arsenal, que ese es un concepto... os lo voy a buscar, ¿vale? Para que lo veáis, ¿vale? Porque digamos, hay planos y hay ideas desde hace unos 30 años. De hecho, los surcoreanos se están planteando también hacer un buque de ese tipo, por ejemplo, para que lo veáis, es esto. Es decir, es un buque que, mira, yo asumo que es muy grande, muy caro y que no tiene sentido usarlo cerca de la costa. Entonces, ¿esto para qué lo voy a utilizar? Para que vaya lleno de celdas de misiles. Es decir, es un buque lleno de misiles y punto. Y ya está.
Y el concepto es ese al final. Por eso no, la idea no es ni que se defienda, ni que sea muy bueno derribando aviones, ni cazando submarinos. No, la idea es que lleven muchos misiles y ya está. Porque es la única manera que yo tengo de competir con un arma basada en tierra que es más fácil de esconder. Tener un buque más grande que puede llevar un arma tan grande que en tierra no podrías llevar, que por tanto me permite dispararla a una distancia que para un arma terrestre sería inviable, y que de esta manera me da una ventaja en el campo de batalla, ¿no? Y tenéis distintos planos de distintas propuestas que se han hecho con respecto a la idea del buque arsenal, ¿no? Y aquí veis pues todo el tipo de armamento que llevaría. Bueno, pues con el B-52 lo que se está planteando en realidad es hacer algo muy parecido, es coger una gran flota de ellos y llenarlos de distintos tipos de armamentos, ¿no? Para que permitan a la Fuerza Aérea pues efectuar sus misiones con mayor eficacia. Y una de las ideas es la del portaaviones volador. Al final, que esto también se estudió con el C-130, es decir, que el C-130, que es un avión de transporte, pues cargue un montón de drones y los deje caer cerca del campo de batalla. Que además era una medida de despliegue expedicionario, porque claro, si yo puedo mandar un simple avión a 1000 kilómetros de distancia y desplegar un enjambre de drones desde el mismo, eso es una posibilidad táctica que hasta ahora no existía. Yo antes o enviaba una unidad de infantería de tamaño sección compañía, como mucho. En el caso de un Hércules, una sección, es decir, 50, 60 hombres y un poquito más. O me quedaba como estoy, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esto de repente te ofrece algo que no es ni lanzar un misil a 1000 kilómetros ni despegar una unidad de infantería, sino que es un enjambre de drones que luego puedo controlar con sucesivos aeronaves que yo envíe. Entonces, en todo este tipo de conceptos se está trabajando, y ahí es donde se cree que aeronaves como el B-52 pueden tener su nicho, porque si algo tiene al final el B-52, y por eso ha sobrevivido y va a sobrevivir, se estima, durante un siglo, esta aeronave la vamos a ver un siglo volar probablemente, pues se debe a eso, a que tiene un tamaño enorme. Y como tiene un tamaño enorme, al final es lo más eficiente que hay para dar vueltas a la Tierra y para tener mucha autonomía. Y luego esa autonomía, en función del estadio tecnológico, la usas para lo que te dé la gana. La usas para llevar misiles, llevar drones, llevar bombas, llevar lo que te dé la gana. Pero esa autonomía es útil, y ese es el nicho que este pedazo de bombardero ha cubierto desde 1950 hasta el día de hoy. Por eso tiene 75 años y va a llegar a los 100 y sigue siendo muy actualizado, ¿no? Por ejemplo, no tenéis más que, en fin, analizar simple y llanamente la cola, ¿eh? Este aparato, si le veis la cola, podéis observar la cantidad de contramedidas de guerra electrónica que tiene instaladas en la misma, ¿no? Realmente se aprecia que debe tener, en fin, perturbadores de señal, sensores para detectar el lanzamiento de un misil contra el mismo, incluyendo un manpad. En fin, que se mantiene muy actualizado justamente debido a la tremenda utilidad que de alguna manera viene proveyendo, ¿no? Entonces, esto de un lado. Mula de carga, como dice por aquí Aiton Shark. Pero dicho esto, hemos dicho que íbamos a hablar de las Fuerzas Armadas de Israel, ¿correcto? Así que os voy a pedir que me deis, nada, un minutito en el que os voy a poner un trocito de vídeo del canal. Y así pues empezamos